Estamos ya de regreso en el programa, como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Tocamos hoy día un tema interesante, algunas cuestiones transgénero. Y es que en países como Gran Bretaña eh, empieza a haber un movimiento fuerte a transgénero, pero no transgénero de personas adultas que toman una decisión meditada, sino más bien inclusive niños pequeños que de alguna manera dicen tener o estar atrapados en cuerpos distintos al de su sexo. Hoy día vamos a tocar el delicado tema con Edwin Heredia, como lo he dicho. Edwin, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Ha habido un estudio recientemente publicado, un libro, por un especialista que ha consultado a muchos otros especialistas realmente sobre estos asuntos. ¿Puedes explicarnos el contexto que se está dando en Gran Bretaña con el movimiento transgénero? Sí, mira, en primer lugar creo que hay que considerar que el movimiento transgénero, ¿no?, que es parte de ese conjunto del colectivo LGTBI, ¿verdad? Les corresponde el transgénero, en inglés transgender, ¿no? Eh, es un movimiento ideológico, ¿no? Es una corriente ideológica que trata desde hace bastantes años ya de imponer de imponer sus ideas en la sociedad, ¿bien? Y últimamente se están encontrando con que sí, tienen algunos éxitos, pero también están chocando, y precisamente están chocando con quien no pensaban, que es con las mujeres, con las feministas, con otro movimiento que es el movimiento feminista. ¿Bien? Entonces, el, eso podríamos decir, diríamos, de cómo está en este momento el movimiento ideológico del transexualismo, que espero que nuestros televidentes lo comprendan. Se trata de personas que se sienten del otro sexo, es decir, ¿qué es una mujer trans? Pues un hombre, ¿no?, un hombre que quiere, que se siente mujer, O que sea, puede no estar es el caso capaz de la homosexualidad. O sea, una persona homosexual es la persona que se siente atraída por las personas del mismo sexo, pero no se siente del otro sexo, ¿no es cierto? exactamente. Hay Entonces, que distinguir. los trans son aquellas personas que se definen así, o sea, personas, mujeres atrapadas en cuerpo de hombre o hombres atrapados en cuerpo de mujeres. A eso se refieren, ¿verdad? Y por eso mismo reciben también el nombre de movimientos identitarios, ¿no? Porque tienen que ver con una identidad de género, ¿no? Estuve leyendo algo sobre que las cosas han ido cambiando desde el año 2004 en que en Gran Bretaña se abrió la posibilidad del cambio de género legalmente, digamos, ¿no? Y que en un principio las personas transgénero, aquellas que iban y cambiaban sus documentos de identidad y se sometían a operaciones para cambiar su sexo, eran personas bastante, o sea, mayores de edad, pero además de una edad madura, alrededor de 50 años, tres cuartas partes. Ahora parece que las cosas se han invertido en los últimos años y que hay personas muy, muy jóvenes. Sí, esto se aprecia desde inicios de esta segunda década del siglo XXI, ¿no? Es decir, aproximadamente desde el 2012 ha empezado una ola creciente, ¿no?, de chicos, incluso, sí, con el límite de los 14 años, menores de 14 años, ¿no? Incluso nos podemos encontrar con chicos de 8, 9, 10 años, ¿no?, que eh, desean cambiar de sexo, ¿no? Es decir, se sienten del otro sexo
como bien dices, antes era un movimiento sobre todo de adultos, en el sentido de que efectivamente incluso, como bien has dicho, el 75% de los comparativamente pocos casos, ¿no? Es decir, 5.000 casos en Gran Bretaña hasta el año 2018, ¿bien? Eran personas que bordeaban los 50 años, aproximadamente de 50 años, el 75%. El otro 25% podría estar claramente en el sector 40, 30, 20, ¿no? Pero no se habían encontrado los deseos, vamos a decir así, de cambiar de sexo en menores de edad, ¿no? Incluso menores de 14 años. Pues esto viene ocurriendo desde el año 2012 en Inglaterra y se ha disparado por 40 o 50 veces el número de niños, ¿no? Que en el año concretamente, en los últimos años, ¿no? Por 40 o 50 veces el número de menores de edad que han querido o han cambiado el sexo, ¿no? Es decir, se han convertido en personitas transgénero. Ahora, esto evidentemente no es que solamente que se les haya ocurrido. Claramente se sabe que hay una inducción a estos menores de edad para que cambien de sexo, y esto proviene de, pues, de lo que encuentran en las redes sociales, de la literatura infantil, también de lo que ven en las películas, etcétera, ¿no? Es decir, hay un movimiento intencionalmente ideológico del movimiento transexualista por llegar también a los menores, y lo van consiguiendo, pero evidentemente es una edad totalmente vulnerable, ¿no? Y que va teniendo también una fuerte contestación social en el Reino Unido, concretamente, que es un país como quizá el país más avanzado en el tema del transexualismo. El asunto tal vez es poder establecer si es una buena idea empezar a dar enfoques quirúrgicos y hormonales a niños transgénero, porque según he podido leer, algunos especialistas creen que están en una edad donde son precisamente influenciables. Y cuando se les da soluciones tempranas, como las quirúrgicas, son prácticamente irreversibles. Eh, Inclusive algunos tratamientos hormonales son difíciles de revertir si es que hubiera un cambio, porque el propio movimiento transgénero establece una suerte de determinación de las personas, o sea, que una persona puede ir variando, sentirse ahora hombre, después mujer, después, bueno, una serie de cosas. ¿Qué dicen en este libro, en estos estudios, los especialistas acerca de las soluciones quirúrgicas y hormonales aplicadas a tempranas edades? Bueno, que es algo peligrosísimo, ¿no? Y que no existe una racionalidad en hacerlo. Vamos a ver, un adulto puede tener un deseo, ¿no? de cambio de sexo, ¿bien? Y la ley en el Reino Unido, la ley para adultos, ¿no? Les pide que por lo menos 2 años hayan vivido con el otro sexo, ¿no? Con el sexo al que quieren trasladarse, y que tengan lo que se llama disforia de género. Bueno, pues el movimiento transgénero quiere eliminar esas condiciones para que la ley te reconozca como una persona transexual del otro sexo. Bien, en el caso de los niños, ¿bien? No existe ninguna señal objetiva de que ellos, vamos a decir, deseen o tengan una motivación para cambiar de sexo. No hay nada orgánico, ¿no? Por un lado, no hay nada orgánico. Solo existe propiamente lo que podríamos llamar el deseo del menor de edad, del niño o de la niña. ¿Sí? Y claro,
el deseo de un niño o de una niña de 8, 9, 10 años es, es un deseo totalmente inmaduro, es un deseo bueno, que puede ser muy voluble, que puede estar sujeto, ¿no?, a una serie de condicionantes y que por lo tanto definitivamente no puede tomarse como el deseo de un adulto. El deseo de un adulto por lo menos, aunque equivocado, puede estar más o menos ponderado, pero en el caso de un menor de edad no. Entonces, realmente lo que se está haciendo ahí es proceder de un modo muy arbitrario con una población que es vulnerable por la edad que tiene. ¿Qué es lo que Y sería finalmente, ¿no? más aconsejable en estos asuntos? Porque parece que los dos extremos podrían provocar serios daños. Eh, Reprimir y fomentar. En uno de los casos es tratar de ignorar, condenar a la persona a que calle alguna manifestación de transgénero. Y en la otra es fomentarlo, o sea, una persona que puede tener algún rasgo y que de repente le digo, no, sí, tú hazlo. Parecen ser dos extremos que entran en discusión. ¿Existe un punto medio? ¿Qué dicen los especialistas al respecto? Bueno, yo pienso, bueno, los especialistas hay de todo, hay quienes están en un extremo y hay quienes están en el otro. Sin embargo, ¿no? Yo pienso que una de las medidas para solucionar aquel dilema que me estás presentando es el que no se toque a los niños, no se toque Claro, a los menores de edad. Es el decir, tema y esto no solo. quirúrgico y el tema hormonal son cosas que deben darse con mucha precaución, sobre todo en niños pequeños, que ahora inclusive, alguna vez lo hemos hecho en un programa, son sometidos ya a estos tratamientos con consentimiento de los padres o Bueno, la ahora te piden cuestión. que padres no, ahora piden que procedan sin el consentimiento de los padres. O sea, es decir, es incluso darles a los niños, a los menores de edad, una autonomía de la que carecen en otros campos, pero que, bueno, también ahora les dicen que deberían, o dicen que deberían ellos poder acceder al cambio de sexo, aunque los padres no lo quieran, o sea, pasando por encima. ¿Esta es una corriente, una tendencia, una propuesta o esto ya se está reglamentando en el Reino Unido? Porque la cosa sería realmente, yo no sé, No, no, ilógica, ¿no? no, no, pero en el Reino Unido ya se está dando, ya están permitiendo que solamente con el deseo del menor de edad de cambiarse de sexo y al margen de la voluntad de los padres se den estos tratamientos hormonales, ¿no? Que inhiben las del propio sexo, diríamos, las del sexo biológico. Esto ya se da, Enrique, ya se da. Lo que pasa es que el gobierno británico se está asustando, vamos a decir así, por la increíble cantidad, es decir, cómo ha crecido casi exponencialmente el número, sobre todo de chicas que quieren ser hombres, Tú ¿no? decías que el número desde 2012 hasta la actualidad se ha disparado por 50. Son los casos de menores de edad, Aproximadamente los menores. menores de 14 años, se han disparado por 50. Es una Así cantidad es, importante. así es. Entonces, esto no es pues una cosa que ha ocurrido espontáneamente. No, no, no. Esto es algo que, y ahí sí va viendo un consenso, esto es algo que se ha inducido en los menores, claramente. Ya te he dicho hace un momento, con la tecnología, con la literatura, con lo que se enseña en el colegio, con la educación sexual de los menores, es decir, con los ejemplos que se ponen, con los cuentos, con las películas, etc. Entonces es bien serio. Ahora, ¿qué contestan? Es interesante, Enrique, señalar algo, ¿no? El movimiento transgénero, transexual, que, insisto, lo del inicio es una ideología, ¿no? Eh, eh, ellos tratan de avanzar
haciéndose vulnerables, haciéndose víctimas, ¿no? ¿Y víctimas de qué? De lo que ellos consideran agresión. Y es curioso, te lo explico o explico a nuestros televidentes en pocas palabras. Ujú. Ellos piden respeto por las personas. Evidentemente lo tienen. Es decir, las personas debemos respetarnos unas a otras. Pero junto a ese respeto piden que se acepten sus ideas. Y bueno, a eso no me pueden obligar, porque yo puedo estar muy en contra de una ideología, de unas ideas. Pero el siguiente paso es, si no aceptas mis ideas, me estás agrediendo. Entonces, entonces hay una transfobia. Y entonces, como me estás agrediendo, yo me transformo, soy una víctima de la transfobia y por lo tanto logran adeptos. Logran adeptos porque, claro, suscitan una corriente de una reacción a favor porque son una minoría que es agredida. ¿Me entiendes? Eh, O sea, así se presentan y ganan la aceptación, sobre todo entre los políticos, entre los académicos, entre la gente del espectáculo, y así van por supuesto, ¿no? Haciéndose de las legislaciones y de algún modo ganando la opinión pública, ganando la opinión pública. una de las cosas que sí parecen reales y que han sido estudiadas es que las personas transgénero tienen un índice más elevado de suicidios que las personas que no son transgénero. Y allí parece haber un par de corrientes de explicación. Una dicen que las personas transgénero empiezan si no son tratadas adecuadamente, empiezan a sufrir depresiones que los llevan al suicidio. Sin embargo, los defensores precisamente del movimiento transgénero dicen que es precisamente la transfobia, es decir, el rechazo a las personas transgénero, la que los lleva al suicidio. ¿Qué sabes tú al respecto? Bueno, que es parte de lo que hace un momento hemos dicho, es decir, es el victimismo, ¿no? Es decir, ellos juegan a ser las víctimas, a ser las personas oprimidas, ¿no? A que son discriminadas, son rechazadas, son víctimas de odio. ¿Bien? Entonces, claro, si se presentan así, explican de esta manera el suicidio, la mayor tasa de suicidios entre las personas transgénero. Base científica, ¿no? Que explique el transexualismo no existe, Enrique, no existe. Sin embargo, ellos, pues en base simplemente a la ideología de género, también a la ideología queer, ¿no? Bien, pues sencillamente es decir, a que yo, ¿no? Eh, que me asignen un sexo cuando nazco es de alguna manera una violencia. Yo tengo que decidir qué soy, ¿no? Y entonces, claro, en base a esto, Suena muy ideológico, ¿no? claro, ¿qué soy? Entonces, es simplemente mi percepción. Yo quiero, Y sí, sí, entiendo perfectamente. El tiempo nos está ganando, pero quería hacerte de todas maneras una pregunta. El asunto, más allá de ideologías y de posturas, una a favor, otra en contra, pone en el centro a seres humanos que, me refiero a los menores de edad, en el caso de Gran Bretaña, que no pueden ir y comprar un cigarrillo, que no pueden comprar una cerveza, pero que sí pueden decidir si cambian de género de manera temprana, obviando inclusive el consejo de los padres, la autoridad de los padres, la autoridad de legítimo. los padres. Entonces, el asunto es que esa población debería merecer una especial protección de todas maneras, porque o por transfobia
o por depresiones propias de su condición, lo que existe realmente es un alto índice de suicidios. Entonces, tomar una decisión precipitada podría exponer a riesgos a personas que deberían tomar las cosas con calma, con buen asesoramiento familiar y con buen asesoramiento científico. Por lo menos Eh, eso es a lo que nos lleva la lógica, ¿no? La la simple razón, lógica, la la razón. razón, la razón nos dicta eso, Enrique. O sea, lo que acabas de decir, si los menores de edad no pueden hacer determinadas cosas porque la ley lo dice y la ley se ampara en la madurez que tienen esas personas, personitas a esas edades, ¿no? ¿Cómo les voy a dar, ¿no?, la facultad, el derecho, incluso en contra de la autoridad legítima de unos padres, a hacer algo trascendental en su existencia? Algo de lo que después se pueden arrepentir, como en tantos casos, porque es irreversible. Un cambio con cirugía, no solamente un cambio hormonal, sino con cirugía, es irreversible. Entonces, claro, esas personas luego, ¿no? Es lógico que puedan tender al suicidio, por supuesto, pero no porque no quisieron hacerlo, sino porque lo hicieron o no pudieron hacerlo, sino porque lo hicieron y lo hicieron tomando la decisión más errada y porque se lo permitieron quienes debían decirles que no. Perfecto. Edwin, te agradezco mucho por la explicación. Nada, de nada, es un tema que hemos abordado varias veces, pero que constantemente hay movimiento, ¿no? Uno de ellos, que al principio, ¿no?, nos hemos centrado mucho en los menores, pero también hemos dicho que la ideología trans no solamente está teniendo contestación en lo que pasa con los menores de edad, sino también con las mujeres que a través de los movimientos feministas van alzándose en contra del transexualismo. ¿Por qué? Porque sencillamente va en contra de sus derechos, bueno, se enfrentan con problemas hasta en las competencias deportivas, o en un baño, en un vestuario, en la opción a un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate por dónde, Enrique, la ideología trans va encontrando sus opositores en el movimiento feminista, que también tiene sus, vamos a decir, dogmas, y que también es muy perjudicial para nuestra sociedad. Bueno, gracias, Edwin. Tendremos oportunidad de tocar esos temas. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes en modo.